Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a platicar el día de hoy con la doctora Gloria Ramírez, que es coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Facultad de Ciencias Políticas, con la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, ex magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Rosario Guerra Díaz, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre un tema pues que evidentemente es fundamental, está hoy en nuestra vida, está en los medios, está en todas partes, está por la violencia que vemos y que sufren las mujeres todos los días, está porque en todos los espacios de trabajo las cosas están cambiando y al mismo tiempo tienen que cambiar. Y precisamente para conversar sobre esto y sobre un tema muy particular, que es el problema de la paridad y la violencia de género, vamos a empezar a conversar. Y quiero saber primero que nada que ustedes forman parte de una asociación, ¿no? Así es. ¿Me puedes contar cómo es esta asociación? Sí, bueno, nosotras tres, además de ser parte de la comunidad universitaria, yo me reincorporo a la Facultad de Derecho el próximo semestre, formamos parte de un colectivo de mujeres que se llama Mujeres en Plural. Nuestra agenda es la protección y el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres. Tenemos 10 años trabajando ininterrumpidamente, somos mujeres de distintos orígenes, de la política, de la academia, artistas, de todos, ¿perdón? No, periodistas, activistas de todos los estados de la República, entidades federativas. Multidisciplinario, plural, hay de partido, sin partido, etcétera, pero nuestra finalidad es fortalecer los derechos políticos de las mujeres. Este es el colectivo que logró que se les obligara a los partidos políticos en el 2011 a que cumplieran las cuotas. Nada más se les obligó a que cumplieran con la ley, que creo que les debió haber quedado claro. Bueno, la vieja historia de las Juanitas y otras cosas. Todo. Fue donde surge precisamente Mujeres en Plural con una campaña y una serie de recursos ante el tribunal para impedir la simulación y las Juanitas. Y entonces allí el Tribunal Electoral del Poder Judicial saca una jurisprudencia en donde dice que las mujeres solo pueden ser suplentes mujeres, y esto evita ya el engaño. Y los partidos obligados a cumplir con la cuota. ¿Y eso se ha cumplido? Sí. A pesar de sus pesares. A pesar de sus pesares. Pero sí se está cumpliendo. No, y de hecho, de ahí se avanza, era una cuota, México ya abandonó las cuotas, somos un estado en donde en la Constitución se estableció desde el 2014 el principio de paridad, pero se obligó a los partidos a registrar 50% de mujeres y 50% de hombres solo en Congreso General y en los locales, como si no hubiera mujeres en el espacio municipal. Entonces no quitamos el dedo del renglón, porque es un tema de igualdad de oportunidades, de igualdad de condiciones para participar en los espacios de toma de decisiones públicas. Somos la mitad de la población. Y ya se logró avanzar en la reforma constitucional. Ya la aprobó el Senado, la aprobó la Cámara de Diputados, estamos hablando de las últimas 2 semanas, ahora está en los congresos locales. Hoy ya tenemos la buena noticia de que empezaron a aprobar los congresos locales, necesitamos 17, y ya va a ser paridad en el Congreso Federal, ambas cámaras, en los congresos locales, en los municipios, en los gabinetes del Ejecutivo Federal y en los estados, en los organismos autónomos. También se establece el principio de paridad en los municipios indígenas. Exactamente. Los partidos políticos están obligados a registrar candidaturas y también ellos a tener paridad en sus estructuras. En el Poder Judicial ya se establecen concursos que aseguren el cumplimiento del principio de paridad. En el encabezamiento de listas de representación proporcional, cada elección mujer encabeza, la siguiente hombre, y en los municipios expresamente también se establece. Bueno, pero eso es lo de la reforma constitucional. Esa es la reforma. Ahí sí quisiera comentar una cosa. En el anteproyecto de dictamen no estaba el 115. Entonces, Mujeres en Plural fuimos a la Cámara de Senadores para preguntar por qué no se incluían los municipios, si es ahí donde se da el mayor número de violaciones a los derechos políticos de las mujeres, donde hay más violencia contra ellas. Y nosotros queríamos que estuviera en la Constitución porque ya había una serie de contradicciones entre la Suprema Corte de Justicia y los tribunales electorales en el sentido de si la paridad era o no obligatoria para las presencias municipales. Los tribunales electorales decían que no y la Corte decía que sí. Los tribunales decían que sí y la Corte decía que no.
lo cual pues llevó a una controversia constitucional. Entonces para nosotras era muy importante que la Constitución dijera que había paridad en municipios. Llegamos al Congreso, al Senado, y no estaba esto contemplado en el dictamen. Y bueno, estuvimos empujando, hablamos con todos los partidos, con los coordinadores, con las senadoras, y se logró que entrara el 115 constitucional a la reforma. En esta reforma. Y también Sí, algo muy Gloria, por importante, favor. la reforma, el artículo 2, reconoce que en las poblaciones indígenas debe de elegirse con criterios de paridad. Y entonces esto complementa también para el ámbito municipal, porque además, bueno, algo que se me hace muy importante es, definitivamente estamos ante un gran avance que esperamos poco a poco irlo construyendo para que pueda ser una gran maquinaria de cambio. La reforma de la paridad es sustantiva porque eso rompe y abre una vía para la igualdad sustantiva que es en la ley y en los hechos. La reforma permite estos cambios y esta participación de la mujer que si bien en el ámbito electoral se había logrado, en otros ámbitos en la administración pública es lamentable, o sea, hasta la fecha 8 gobernadoras, hay estados que no tienen una sola secretaria de Estado, y en este marco abre a la administración, al ámbito del Ejecutivo. La gobernadora ¿no? de Sonora, pero bueno, aquí estamos abiertos a la crítica. La gobernadora de Sonora creo que no tiene una sola mujer en su gabinete, ¿no? La única es ella, Hoy ¿no? es obligatorio, hoy va a ser obligatorio que existan estos gabinetes paritarios, ¿sí? En el ámbito que no se logró muchos avances, lamentablemente, es en el ámbito jurisdiccional, pero se hizo algunos pasos, como que comentaba. A ver, les voy a hacer de... Además, que decirte, somos el 50%. Voy a La hacerle paridad de era abogado del diablo. necesaria. Este tema que no solamente se dio en el caso de género, pero también en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos con los afroamericanos, etcétera, y el tema de que hubiera cuotas, siempre hubo una crítica, ¿no? Digamos que dentro de muchas críticas esta idea de alguna manera hacer reformas legales para que hubiera mayor paridad, siempre hubo una crítica, que pienso ahora, por ejemplo, cuando se habla de equidad en los gabinetes, cuando se habla de equidad. En las representaciones de diputados no sé si hay ese tipo de cosas, pero los gobernadores, los presidentes hablan de la necesidad de tener un equipo competente o que sea de confianza o que sea no sé qué tanta cosa, ¿no? O sea, como que anteponen la idea de decir, se está forzando a que por buscar la equidad o la paridad se está perdiendo o estoy perdiendo eficacia, ¿no? O estoy perdiendo. Es un mito, porque mira, siempre nos preguntan que por qué por ser mujeres vamos a tener un lugar. No es así el tema. Los hombres nunca les ponían meritocracia, es decir, nunca les decían qué tan preparados estaban y les ponían una serie de pruebas para ver quiénes eran los mejores para entrar al gobierno. Eso nunca ha sucedido. No, eran puros ni cuates. tampoco para el que acaba de diputados, ni para acá. Entonces ahora nos lo exigen a nosotros. Sí, ciertamente. Bueno, Eso está es un bien, muy buen punto. está bien que exijan, pero lo que sí les quiero decir es que las mujeres han avanzado muchísimo en la educación. En la facultad lo vemos, hay más mujeres que hombres y sacan las mejores notas. Sí. Son más responsables y desde luego destacan mucho más que muchos de sus compañeros. Entonces las mujeres han avanzado muchísimo, están bien preparadas, están capacitadas para poder ocupar los cargos. ¿Y qué es lo más que puede pasar? Que alguna no salga buena, como muchos de los señores nos han salido muy malos. A lo mejor hasta la mayoría, ¿no? A lo mejor Entonces, la mayoría. la meritocracia es un absurdo, o sea, no es cierto, nunca fue así y no tiene por qué aplicarse ese criterio a las mujeres, sobre todo cuando ya hemos avanzado en este sentido muchísimo en la preparación de cuadros y de gente que tiene una gran capacidad y que puede competir de tú a tú con los señores y a los que se les negaba la oportunidad por ser mujeres. Ay, no, te vas a embarazar y ¿qué vamos a hacer? Es otro Ay, tema. no, vas a tener que cuidar a los niños y nosotros ¿qué vamos a hacer? Y hay, etcétera, etcétera, ¿no? Que sigue Entonces, pasando. Sí, no, es un O sea, tema hay gente que real. se queja hoy en día, mujeres que se quejan de que en el fondo, ¿no? El tema del embarazo, etcétera, fue causa de que perdían el empleo, que se supone que no debería ser, ¿no? Así es. Porque Porque generar debería las haber- condiciones y la conciliación entre la vida familiar y la vida. Pero déjame darte dos Sí, sí. ejemplos que han transformado la historia en el mundo. Bueno, partimos de la base que ya vemos inclusive más mujeres en las universidades y no solamente en las matrículas, sino con niveles de terminación. Porque podemos saber No, estoy de acuerdo. inscritos. En La esta universidad preparación, hay más, más estudiantes, mujeres que hoy en día hay más estudiantes. Y en- Te voy No en a los dar- académicos. sí, te voy a cosa que dar es un dos tema. ejemplos. En la ¿Qué pasa? música.
Si recordamos una orquesta sinfónica hace 30 años, hombres, Sí. ¿no? Y empezaron a hacer las audiciones ciegas. Ponían una mampara y a escuchar a la violinista o al violín o al bajo o al piano sin saber si era hombre o mujer. Y empezó a incrementarse el número de mujeres en las orquestas. Impresionante. Y hoy vemos sinfónicas ya muy plurales o paritarias. Otro, nada más lo dejo en el imaginario. ¿Qué pasaría si hoy le damos las mismas herramientas a las mujeres que trabajan en el campo, en el mundo, que los hombres? ¿Tú te imaginas que todas las mujeres utilizaran el tractor? Se incrementaría el 30% la producción agrícola del mundo, nada más por el hecho de darles las mismas oportunidades a mujeres y hombres. Entonces, los partidos son tóxicos, no han dejado llegar a las mujeres, prefieren meter a su novia, a su hermana, a su mamá, ¿no?, de candidata, que a la mujer, que además le ha hecho ganar elecciones a ese partido durante años. Entonces, qué bueno que llega la mujer. Ahora hay que preparar también esas mujeres. Hay que preparar a la novia, a la mamá y a la hermana para que tengamos las mismas oportunidades, pero también las mismas capacidades. ¿Y qué sería, por ejemplo, en ese sentido, cuando hablas de preparar, digamos? Porque efectivamente, hoy es cierto, esta universidad es una prueba, hay más mujeres que hombres. Es cierto, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, de eso no tengo datos, pero, por ejemplo, una cosa que suele ocurrir aquí es que en el inicio de clases se hace una ceremonia y los que tienen más promedio, más alto promedio, de hecho la persona, la estudiante o el estudiante que tiene más promedio, participan con el director de la escuela o facultad en esa ceremonia, ¿no? Y la verdad es que, digamos, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, han sido los 3 primeros lugares o los 4 primeros lugares, ¿no? A veces hasta más son mujeres, o sea, eso es un hecho que hay que decirlo claramente, ¿no? Eso es cierto. Pero ¿qué otras cosas de capacitación? Cuando hablas en la política... Yo me refería a que si llegan mujeres que no han tenido años de experiencia, como hay muchas, muchísimas, pero deciden los partidos que van a registrar a tales mujeres como candidatas para cumplir con la paridad. Todas las mujeres en este país debemos estar preparadas en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, hay mujeres muy preparadas que tienen derecho, si violan sus derechos, para eso están las instancias judiciales. Pero a las que llegan cada vez tienen que estar más formadas y los partidos tienen que hacer ese esfuerzo. Pero no se ha permitido el trabajo en la política en condiciones de igualdad. Entonces es un enorme reto. Hacemos un corte y volvemos. Regresamos. Bueno, María del Carmen, ¿cómo te digo? Quieras. María Carmen. Tú habías mencionado una cosa que habían pasado de las cuotas a la paridad de género. A ver, explícame eso, ¿cuáles son las ventajas, desventajas, o cuál es la lógica de este cambio? Bueno, las acciones afirmativas conceptualmente son medidas temporales que se adoptan para equilibrar o para poner el piso parejo cuando hay desigualdades, sobre todo que benefician a los grupos que tradicionalmente han sido discriminados. Tú mencionabas cuestiones raciales en los Estados Unidos, que hubo estas acciones afirmativas a través de sentencias de la Corte para permitir el acceso a las universidades a personas afrodescendientes o afroamericanas. En México y en muchos países latinoamericanos se optó por las cuotas de género para permitir que hubiera una cuota fija de mujeres que fueran registradas por los partidos políticos para competir. Ya el resultado de la elección es otra cosa, es obligación para llegar. Son medidas temporales que lo que pretenden es que haya una transformación o cambio cultural para que después ya sea natural. Entonces, lo hemos puesto sobre la mesa. Ya hay de sobra mujeres preparadas para acceder y desempeñar los cargos públicos en los espacios de toma de decisión. Y México ya dio ese paso, ya abandonamos las cuotas, ya no se necesita un porcentaje, ya vamos en igualdad de condiciones. Ahora tenemos que controlar un fenómeno que es el de la violencia contra las mujeres en razón de género en la política. A ver, pero una cuestión, ahora que lo mencionas, y me viene a la mente una cuestión. Ahora que vino el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, y entiendo, ustedes deben estar más informados que yo, pero en
artículo, no sé si el New York Times, una feminista hablaba de que creían que el problema, no sé si resuelto, pero ya habían avanzado y de repente habían descubierto, ahora sí que salieron del closet los misóginos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí hay una cuestión, o sea, ustedes han avanzado en esto, pero también las reacciones pueden ser terribles y pueden salir del closet en este país los misóginos. ¿Y qué piensan sobre esto? Rosa. Bueno, básicamente, después de lograr la paridad hay que reformar cerca de 35 leyes secundarias para lograr que la paridad se dé en todos los ámbitos. Hay que cambiar la ley orgánica del Poder Federal, de la Administración Pública, y así sucesivamente, órganos autónomos, Poder Judicial, etcétera. Pero una de nuestras prioridades es una ley contra la violencia política de género. Este es un fenómeno novedoso que tiene su origen en precisamente las cuotas. En la medida en que hubo más mujeres tratando de llegar a los puestos de presidencia municipal, se generó más violencia en contra de ellas. Se les castigaba no dándoles la candidatura, quitándoles los puestos de dirección, quitándoles los recursos, mandándolas a las zonas de pérdida para ese partido. O sea, las ponían de candidatas, pero ya para sabían perder. No podían ejercer. Y bueno, o las mataban o no podían matándolas, ejercer, o no las dejaban tomar posesión, o las amenazaban, las corrían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para nosotros era tan importante el 115. Y ahora para nosotros es muy importante una ley de violencia de género que permita la denuncia. Porque ahorita haces una denuncia, pero de aquí a que el tribunal actúa, se presentan las pruebas, ya pasó la elección, y como dicen por ahí, a palo dado ni Dios lo quita. ¿Y qué solución sabría? Porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Ahora es cambiar la ley para que se puedan tomar medidas inmediatas para la protección de los derechos políticos de las mujeres y que no se les agravie a través de las redes, de las mantas, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces la idea es cambiar la legislación para hacerla más ágil, para que rápidamente las autoridades electorales puedan actuar en cortar de tajo estos ataques y no esperarse a ver si sí, si no, si fue, si vino. Y después si estuvo mal, pues hay que multar al partido. Pues ellos ya lo tenían calculado, multa y todo, pero de todas maneras la descalificación les salía gratis, pues. Entonces, en este sentido, hay que cambiarlo para que efectivamente las medidas de apremio, las medidas de protección y las sanciones se den en forma inmediata. Y la sanción, nosotros estamos comentando inclusive que puede ser la destitución de la candidatura de algún varón o de una mujer, si fuera el caso, que esté utilizando violencia política de género contra sus competidores. Hay violencia de género en todos lados. Ahorita nos queda ya la situación de Mexicali, donde se registró bastante violencia de género del candidato que quiere reelegirse contra las candidatas de los otros partidos, y le estamos dando seguimiento al tema, porque nos interesa mucho dar seguimiento a estos fenómenos para ir viendo todos los detalles de cómo se arman estas acciones en contra de las mujeres, a fin de poder tutelar adecuadamente en esta ley de violencia política. Esta sería nuestra segunda prioridad, además de las 35 leyes que tenemos que terminar de hacer para poder hacer esto. Y uno de los temas más complicados es sin duda el tema de la paridad en las comunidades indígenas, porque ahí se pueden presentar casos de violencia muy fuertes, ya se han presentado. Entonces la idea es que se haga Entonces la idea es que esto se haga en base sí a usos y costumbres, pero respetando derechos humanos y utilizando otros métodos que pueden ser, por ejemplo, la consulta previa, de tal suerte que no se haga una situación de conflicto. Y poco a poco se va avanzando. Ahorita tenemos el caso de Oxchup, que ya prácticamente ya adaptaron la paridad después de los conflictos tan terribles que hubo en ese municipio por esa razón. Entonces, esto va a ir gradual. No se trata, como mucha gente afirma, que van a sacar a hombres para que entren mujeres, sino de que poco a poco se vaya dando la paridad conforme vayan avanzando los procesos electorales, los nuevos gabinetes, etcétera, 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 de tal suerte que se vaya logrando esta representación. ¿Por qué queremos que las mujeres participen en política? Porque las mujeres tenemos una visión distinta de la vida a la de los señores y podemos aportar nuevas soluciones a viejos problemas. Porque además tenemos una agenda pendiente en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la educación,
y encontré una serie de temas que directamente nos afectan y que queremos cambiar una serie de circunstancias para que tengamos una mejor sociedad. Entonces, incorporar el punto de vista de las mujeres y de sus prioridades y de su visión va a enriquecer el ámbito político y va a generar políticas públicas que permitan avanzar de mejor forma en una sociedad más igualitaria. Y además la paridad no es más que un instrumento. Al final del día la paridad es un instrumento de la igualdad y la igualdad no es más que un valor de la democracia. Entonces, si vemos en esta perspectiva los temas, es un avance muy importante y es una reforma de gran calado. Gloria. Sí, yo creo que hay varios aspectos que quisiera comentar. Uno, ya existe una ley que no se quiso aprobar. O sea, así hay resistencias y no solamente hay resistencias del patriarcado y del mundo conservador, hay resistencias en todos los espacios. Entonces, y hay también alianzas, hay resistencias, también existen, o sea, no todos estamos compartiendo, porque este es un triunfo feminista, yo creo que también eso es importante decirlo. El feminismo ha sido el gran paradigma ético-político que ha permitido avanzar, y este es un triunfo feminista. Y por cierto, Muñoz Ledo dijo cuando justamente inicia el Conte, dice, yo soy feminista y invito a los feministas. Y que tú escuches la palabra feminismo en el Congreso y se reconozcan feministas es un gran avance. Hoy se enseña en la Facultad del Feminismo como debería de enseñarse desde hace muchos años, pero tampoco es una cuestión numérica. Antes de esto sobre la violencia política es importante, pero sabemos que la ley no arregla todo, o sea, sí se necesita, sí es urgente llevar a cabo esta reforma, difundirla, conocerla, enseñarla, que también es muy importante, y aplicarla, y es ahí donde tenemos el principal reto, y tenemos una cultura y un gran rezago de las mujeres, ¿no? Y en este marco no es una cuestión tampoco cuantitativa, no se trata de tener la mitad y la mitad, porque además tienen los mismos méritos y somos más de la mitad, o sea, simplemente porque somos más de la mitad, porque nos corresponde y porque el rezago político no podemos seguir esperando estos siglos. Déjeme hacerle un último comentario importante muy rápidamente, que la paridad favorece el desarrollo económico, y esto lo dice Naciones Unidas a través de los resultados de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. A ver, déjenme comentarles una cosa. A mí me parece, ha habido avances buenos y significativos en todo esto. Normativamente muchos. Exactamente, normativamente. Bueno, me da la impresión de que se está avanzando en ciertos espacios mucho, pero creo que ahora sí que en la vida cotidiana de las mujeres las cosas están muy mal, ¿no? Yo no sé si ha crecido, lo estamos platicando antes, la violencia, parece que crece la violencia contra las mujeres. Incluso ¿no? en nuestras universidades, sí, aquí no hay paridad. Sí. La violencia crece, es la violencia ha crecido aquí. Y estamos viendo, digamos, sí, ¿no? El feminicidio es una cosa brutal, ¿no? O sea, ¿verdad? Además de una cosa, ¿no? Todos los días uno escucha... Con cifras oficiales, 10 mujeres asesinadas al día. Sí, bueno, es una barbaridad, ¿no? 2 cada hora. Es una locura. Es espeluznante. Así ¿no? es. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se logra arriba y abajo? Bueno, es que se tiene que construir en los dos niveles, ¿no? Así es, tenemos que trabajar en todos los espacios y desde todos los ámbitos, pero una muy buena manera de empezar es que estemos las mujeres y los hombres conjuntamente en igualdad de condiciones tomando las mejores decisiones. Si está incrementando la cifra oficial de feminicidios, ¿qué quiere decir? Están mal las políticas públicas, está mal el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, no están dándose las políticas de protección a las mujeres, la denuncia, el acceso a la justicia en México es una cosa espantosa, pero qué mejor que entonces haya mujeres y hombres en todos los espacios de toma de decisión para tener esta visión dual. De ahí venimos, de la dualidad de mujer y hombre. Entonces estamos trabajando en eso, pero hay que atender y erradicar esa violencia inmediatamente. Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ya no podemos discutir más cosas, pero yo creo que, bueno, primero las felicito, porque ustedes estuvieron tras de esta iniciativa, me parece muy bien. Yo también creo que es muy importante. Creo que es importante, yo les hice esta última pregunta, porque a veces se dice, bueno, parece que están cambiando las cosas y en la vida cotidiana no cambian las cosas. Yo sí creo, y no sé si tenemos diferentes visiones del mundo, ¿no? A veces tenemos diferentes visiones entre hombres y hombres, ¿no? Entre mujeres y mujeres, ¿no? O sea, las visiones son diferentes, pero sí creo que realmente
se van a preocupar por políticas que mejoren la condición de la vida cotidiana de las mujeres. Creo que hay garantía, mientras más mujeres haya en los puestos de mando, para que en realidad se atienda de mejor manera, de manera más eficaz. Sin duda también cambia una visión, modifica de alguna manera el imaginario, y entonces sí creo que puede tener muchas consecuencias lo que ustedes están haciendo, y las felicito. Y las senadoras, ¿no? También las senadoras, las diputadas, o sea, estas fueron iniciativas que conjuntamente el Congreso y con senadoras, y aquí hay que mencionar a Malú Michel, a Kenia López, a muchas otras senadoras que incluso muchos años antes ya habían, y senadores también, por cierto, que han buscado la paridad, ¿no? O sea, y las diputadas, a Wendy Briceño, o sea, este ha sido un trabajo de alianzas, de sinergias con compañeros y desde luego con compañeros también en todos los ámbitos. Bueno, y gracias por el espacio. No, pues con mucho gusto y espero que volvamos a vernos para seguir platicando. Gracias. Pues muchas gracias y buenas noches.